Buenos días. Buenos días, Mis buenos días. ¿Empezaron la actividad de espacios vectoriales? Aún no, Miss. Bueno, igual la checan. Al menos espero que le hayan dado una repasada a la clase, porque lo que vamos a ver hoy son los espacios vectoriales. Entonces está muy relacionado con lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan qué necesitamos para formar un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto. ¿Un conjunto de qué elementos? ¿Qué debe contener un espacio vectorial? Nadie se acuerda. Para formar un espacio vectorial, ¿sí? Debe contener vectores escalares y se pueden hacer sumas y producto escalar. Exacto. Entonces necesitamos 4 elementos básicos que son los vectores, los escalares y las operaciones de suma y producto escalar. Entonces ayer estuvimos viendo que para considerarse un espacio vectorial, esos vectores necesitan cumplir con 10 axiomas, que eran 5 para suma y 5 para producto escalar. Pues cuando nosotros hemos comprobado que en el conjunto de elementos que tenemos sí forman un espacio vectorial, pues si recuerdan el espacio vectorial, lo denominábamos con una letra V mayúscula. Cuando nosotros tenemos un conjunto que ya dijimos sí es un espacio vectorial, por ejemplo, puede ser los números reales. Los números reales ayer comprobamos que cumplen con los 10 axiomas para espacios vectoriales. Entonces tengo yo un conjunto y de ese conjunto puedo sacar varios subconjuntos. De los números reales puedo tener el subconjunto de los números que son, por ejemplo, los números naturales o los números racionales. Entonces, digamos, en los números reales ya vimos que sí forman un espacio vectorial. Si de ese espacio vectorial yo saco un subconjunto y resulta que ese subconjunto también cumple con los 10 axiomas, entonces tengo un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de un espacio más grande que sí es un espacio vectorial y que además también cumple con los 10 axiomas. Vamos a tener, de los números reales puedo tener los números naturales, los números racionales, o puedo tener, por ejemplo, un subconjunto que solo sea el número 0. El número 0 es un elemento y si es un elemento que forma parte de este conjunto, pues es un subconjunto. Entonces, veamos ayer, ¿los números naturales forman un espacio vectorial? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Tengo el número natural 7. Y se supone que el axioma número 6, si lo recordamos, el axioma número 6 me dice que al multiplicar un escalar por un vector, me debe dar un elemento que también está en el espacio vectorial. Entonces, si tomo un número natural y lo multiplico por un escalar, cualquier escalar, es decir, este es mi vector, cualquier escalar, una escalar podría ser un tercio. El resultado de esto me da 7 tercios. 7 tercios sigue siendo un número natural. No. Entonces, como ya no cumple con el axioma 6, los números naturales no forman un espacio vectorial. Por lo tanto, ese no sería un subespacio. Probamos con los números racionales. Como yo un número racional, que puede ser, ¿qué número racional les gusta? Voy a poner un 2.
El axioma 6 me dice que si ese 2 lo multiplico por cualquier número real, me debe dar un elemento que sigue siendo un número racional. ¿Qué pasa si yo digo que mi número escalar va a ser ahora pi? Los números escalares, recordamos, pueden ser cualquier elemento de los números reales. ¿Qué es lo que pasa si yo, este es mi vector u? Si yo hago c por u, ¿qué es lo que voy a obtener? 2pi. 2pi es un número racional. Sí. ¿Sí? Si yo tengo 2pi, voy a tener 6.28, no, creo que es 29. Y entonces, como esta tiene una cantidad infinita de decimales, este de aquí también tendría una cantidad infinita de decimales. Entonces, este de aquí no me forma un espacio vectorial porque al multiplicar un número racional por cualquier número real, no me da un número racional nuevamente. Entonces, este de aquí Tampoco. no es un espacio vectorial, por lo tanto no es un subespacio. Puedo yo tener un subconjunto que sea el número 0. Revisamos que cumple con el primer axioma. ¿Se acuerdan qué decía el primer axioma? El primer axioma me dice que si yo somos dos vectores de ese conjunto, me debe dar un elemento que también pertenece al mismo conjunto. Entonces, yo puedo tener el vector u y sería 0. Y como es el único elemento, pues el vector v sería 0. Y si yo hago la suma de u más v, eso me daría 0. ¿Pertenece a este conjunto? Pues sí pertenece. Sí. Entonces, ese sí sería un subespacio vectorial. La definición de un subespacio, los subespacios, si los espacios vectoriales los denotamos por una V mayúscula, los subespacios los vamos a denotar por una W mayúscula. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Es un subconjunto y, muy importante, un subconjunto no vacío. Puede tener cualquier cantidad de elementos, pero por lo menos tiene uno. Este conjunto tiene un elemento, es un conjunto no vacío. No es lo mismo el elemento 0 que no tener elementos. Un subconjunto no vacío de V, es decir, un subconjunto de un espacio vectorial que cumple con los 10 axiomas. ¿Cuáles 10 axiomas? Pues los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, estos, ¿por qué no son? Bueno, si vemos aquí hay varios requisitos. Debe ser un subconjunto que no sea vacío, que pertenezca al espacio vectorial y que cumpla con los 10 axiomas. Vemos aquí un requisito, dos requisitos. Debe pertenecer al espacio vectorial y que además cumple con los 10 axiomas. Tenemos aquí cualquiera de estos es un subconjunto de este espacio, ¿cierto? Entonces cumple con el primer requisito. ¿Son subconjuntos no vacíos? Sí. Este tiene una cantidad infinita de elementos, una cantidad infinita de elementos, y este tiene solamente un elemento, pero sí cumplen con el segundo requisito. ¿Pertenecen a un espacio vectorial? Sí, sí y sí. ¿Cuál es el requisito que no cumplen estos? ¿Este cumple con los 10 axiomas? No, exacto. Este no cumple con los 10 axiomas. ¿Este cumple con los 10 axiomas? El último, ¿sí, no? El último, ¿sí, no? El último sí. Aquí solo verificamos uno. Bueno, en realidad el segundo también lo cumple, que es C por U es igual a... bueno, C por U pertenece también al mismo elemento o al mismo espacio vectorial. Si tenemos C por 0,
pues nos daría 0, que también es un elemento que pertenece a este mismo tipo, por lo tanto, sí cumple con el 1 y el 6, que son los más importantes. Podríamos revisar los otros 8 y los va a cumplir. Entonces este sí cumple con el número 4. Entonces un subespacio vectorial debe cumplir estos requisitos. Vamos a ver ejemplos. Aquí acabamos de ver uno, pero recordemos, un espacio vectorial pueden ser los números reales, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser matrices. Vamos a trabajar ahora, por ejemplo, con el espacio vectorial, que serían todas las matrices que son de 2 por 2. Las matrices de 2 por 2 sí forman un espacio vectorial, podemos comprobar los 10 axiomas. Y vamos a decir que mi subconjunto de estas matrices de 2 por 2, voy a tomar un subconjunto que sean matrices, nuevamente, de 2 por 2, pero estas son simétricas. ¿Alguien se acuerda cuál es una matriz simétrica? En algún momento les pedí que buscaran la definición de algunas matrices, bueno, tipos de clasificación de matrices, que si era diagonal, triangular, inversa. ¿Se acuerdan? ¿Es la cuadrada, Miss? Sí tiene que ser una matriz cuadrada, pero tiene otra característica. Para ser una matriz simétrica debe cumplir un requisito. Para que una matriz se considere simétrica, el requisito es que esa matriz y su matriz transpuesta sean iguales. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a decir que mi vector U es una matriz que tiene la forma A, B, B y A. Esta es una matriz simétrica porque si yo calculo su transpuesta, ¿qué me va a quedar? El primer renglón lo convierto en la primera columna, mi segundo renglón lo convierto en mi segunda columna. ¿Y qué es lo que me queda? La misma matriz. La matriz y su transpuesta son iguales. Entonces, ese sería un elemento de este conjunto. Vamos a decir que ahora mi vector V sería la matriz que es B, vamos a ponerle C, D, D y C. Esta también es una matriz simétrica. Vamos a revisar el primer axioma. Al hacer la suma de U más V, ¿qué me debería de devolver? Para comprobar el primer axioma. ¿Otra matriz simétrica? Una matriz simétrica. Si de esta suma me devuelve una matriz simétrica, compruebo el primer axioma. La suma de U más V tendría A más C, D más D, B más D y A más C. ¿Es una matriz simétrica? Sí. Cumple entonces con el primer axioma. El primero lo cumple. Vamos a comprobar ahora el axioma número 6. ¿Cuál es el axioma número 6? ¿Es el de la multiplicación? Es el del producto, exactamente. Si hago la multiplicación de cualquier escalar por cualquier vector de ese conjunto, pues me debería de devolver un elemento que pertenezca al mismo conjunto. Entonces, si yo hago C por U, lo que voy a obtener es C por A, C por B, C por B y C por A. ¿Es una matriz simétrica? Sí, sí es una matriz simétrica, entonces también cumple con el axioma número 6. Cuando estamos tratando con subespacios vectoriales, como este subconjunto pertenece a un conjunto que sí es un espacio vectorial, generalmente las propiedades se heredan. Eso significa que heredan la mayoría de los axiomas. Entonces, ya no es tan necesario que revisemos los 10. En los espacios vectoriales, yo, por cuestión de tiempo, revisaba nada más los más importantes. Pero para comprobar que es un espacio, sí debo revisar los otros 8.
En este caso, cuando estoy tratando con un subespacio vectorial, como este pertenece a este y este sí cumplía con los 10, ya solo reviso este y reviso este. Si los cumple, entonces yo puedo decir que este de aquí entonces forma un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque es un subconjunto no vacío que pertenece a un espacio vectorial y que cumple con los 10 axiomas de espacios vectoriales. ¿Se entiende? Sí, Miss. ¿Sí? Vamos a probar otro subconjunto de este espacio vectorial. Digamos que este es mi conjunto 1. Y ahora vamos a probar si las matrices de 2 por 2, de tal forma que aquí tengan cualquier número, B, C, pero que aquí tengan un 0, forman espacios vectoriales. Entonces, ¿qué deberíamos de revisar? Vamos a tener, por ejemplo, mi vector U, y mi vector U va a ser una matriz de 2 por 2, pero que aquí tenga un 0. Entonces aquí le podemos poner U1, U2, U3, y aquí lleva un 0. Vamos a decir que mi vector V es una matriz de 2 por 2, que aquí tiene un 0. Entonces aquí vamos a poner V1, V2 y V3. Comprobamos nuevamente el axioma número 1 y el axioma número 6. El axioma número 1 me dice que la suma de U más V me debería devolver una matriz que sea de esta misma forma. Entonces hacemos la suma de U más V y vamos a tener U1 más V1, U2 más V2, U3 más V3 y 0 más 0. La suma de U más V me devuelve un elemento que es de este mismo tipo. Sí lo hace. Sí, lo hace. Entonces cumple con el primer axioma. Revisamos el número 6. El producto de C por U debería de pertenecer también a ese conjunto. Si hago la multiplicación de C por todos estos elementos, voy a tener C por U1, C por U2, C por U3 y tendría C por 0, 0. Entonces, este de aquí, como también cumple con el axioma 6, yo puedo concluir que entonces este de aquí es un subespacio vectorial y le vamos a llamar W2. Hay una propiedad de los subespacios vectoriales. Esa propiedad me dice que si yo tengo dos subespacios que pertenecen a un mismo espacio vectorial, entonces la intersección de esos dos subespacios vectoriales, aquí es una N, es intersección. La intersección de esos dos subespacios vectoriales también es un espacio vectorial. Entonces, si yo sé que este es un subespacio y este es un subespacio, entonces si yo busco los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, ya no necesito comprobar este axioma y este axioma. Todos los elementos que pertenezcan a estos dos subespacios también forman un espacio vectorial. Si yo hago la intersección de este con este, ¿qué es lo que voy a obtener? La intersección de W1 con W2, ¿qué me daría? La intersección van a ser elementos que cumplan con esta condición y con esta condición también. ¿Cuáles serían? Pues aquellos de 2 por 2 que tengan un 0 aquí, y como deben ser simétricas, pues debe tener un 0 acá. Y aquí podría tener cualquier cosa.
Entonces, esto representa la intersección de este conjunto y de este conjunto, y entonces, como los dos eran subespacios, ya no necesito probar esto. Esto de aquí también es un subespacio vectorial y le vamos a llamar W3. ¿Preguntas con este último ejemplo o con esta propiedad? No. ¿No? Entonces, si ya probé que este y este son espacios, ya no necesito probar los axiomas en este. En automático, la intersección de estos elementos es un subespacio también. Miss, ¿Sí? me mandaron mensaje unos compañeros y dicen que si los deja entrar, por favor. Ok, sí. Listo, gracias. Vamos a probar ahora con otro espacio vectorial. Hay espacios vectoriales que son importantes. Los números reales son un espacio vectorial. R a la n dimensiones también es un espacio vectorial. R a la 1, R a la 2, R a la 3, R a la n, cualquiera de estos es un espacio vectorial. ¿Cuál otro es un espacio vectorial? Todos los polinomios de grado n o menor que se representan así. Entonces, ¿todos los polinomios de grado 5 o menor son un espacio vectorial? Sí. ¿Todos los polinomios de grado 8 o menor son un espacio vectorial? Sí. Y uno de ellos, pues, van a ser los polinomios de grado 1. ¿Cuáles son los polinomios de grado 1? ¿Recuerdan? Los polinomios de grado 1 son lo que conocemos como rectas. ¿Por qué? Porque la x está elevado a la potencia número 1. Entonces, este de aquí es un espacio vectorial. Y vamos a tener unos conjuntos, dos conjuntos. Y igual a mx más 0 y y igual a mx más 1. Estos ya habíamos visto si eran o no espacios vectoriales, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sí es y cuál no? El El y que igual a el de- mx más 0. Ese sí era. Este sí es un espacio vectorial. Entonces, este como es un subconjunto de un espacio vectorial y que además cumple con los 10 axiomas, pues este es un subespacio vectorial. Este habíamos visto que no era un espacio vectorial. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el axioma que no cumple? el que no devuelve al mismo espacio Al hacer que, la suma. exacto, al hacer la suma. Entonces, si yo tengo mi vector u, vamos a decir que es 2x más 1, y mi vector v es el 4x más 1, la suma de u más v me va a devolver 6x más 2. Entonces, no cumple con el axioma número 6, es el que no cumple. Una forma rápida de revisar si un subespacio es o no un espacio vectorial sería revisar si contiene al vector 0. Todos los subespacios vectoriales contienen al vector 0. El vector 0. Si yo estoy diciendo que mi espacio vectorial son los polinomios de grado 1, es decir, un polinomio de grado 1 tiene la forma A1 por x más A0. ¿Cuál sería el vector 0?
¿Recuerdan? El vector 0 de una matriz de 2 por 2 es 0, 0, 0, 0. ¿Cuál es el vector 0 de un polinomio de grado 1? ¿Qué debería tener aquí para que sea el vector 0? ¿Nadie? El vector 0 debe ser aquel que todos sus elementos son nulos, es decir, voy a tener 0x más 0. ¿Este vector 0 está contenido en este subconjunto? Sí, 0x más 0. ¿Este vector 0 está contenido en este subconjunto? No. 0x No. más 1, no. Entonces, si no contiene el vector 0, esto también es una prueba. Si no contiene al vector 0, ya ni siquiera me voy a verificar el axioma 1 y el axioma 6. ¿Por qué? Porque no forma un subespacio vectorial. Y ya nada más, por último, vamos a probar otro subespacio. Vamos a tratar, y mi espacio vectorial ahora va a ser R3, es decir, son vectores que contienen 3 componentes o 3 elementos. Vamos a probar 2 conjuntos, uno que tiene x1, x2 y un 1. Y otro conjunto va a ser aquel que tiene x1, x3, y el segundo elemento es la suma de x1 más x3. Entonces, vamos a comprobar si este de aquí forma o no un espacio vectorial. ¿Por dónde empezamos? Probando que cumple los axiomas. Probando que cumple los 2 axiomas. Entonces, no, acá arriba. Vamos a decir que mi vector U va a ser U1, U2, y aquí tiene un 1. Mi vector V es aquel que tiene V1, V2, y aquí tiene un 1. La suma de U más V me debe devolver un vector de este mismo tipo. Si yo hago la suma de U más V, lo que voy a obtener es U1 más V1, U2 más V2, y aquí voy a obtener 2. 2. Entonces, ¿cumple o no cumple? No cumple. No, no cumple. No cumple. No es un espacio vectorial. Ya, de hecho, no necesitaba hacer tanto cálculo. Si yo me voy a buscar cuál es el elemento, el vector 0 de R3. ¿Cuál sería el vector 0 de R3? ¿Bien? El vector 0 de R3 sería 0, 0, 0. ¿Este vector está contenido en este conjunto? No. No. Entonces, pues, me ahorraba estos pasos, o este cálculo. Si me voy directamente a buscar primero, el vector 0 no lo tiene, pues ya no hago cálculos, no va a ser un espacio vectorial. Me voy a este contiene el vector 0, ¿sí? Porque puede ser que este sea 0, 0 y 0. Entonces, como si lo contiene, entonces ahí sí me voy a probar los 2 axiomas.
Vamos a probar el número 1. Mi vector U sería U1, U3, y este sería U1 más U3. Mi vector V sería V1, V3, y este de aquí sería V1 más V3. Hacemos la suma de U más V. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Este más este. Este más este. Y aquí voy a obtener esto más esto. No va a caber horizontal, lo vamos a poner así. U1 más U3 más V1 más V3. Esto de aquí es la suma de este más este. Pues sí, porque al final tengo U1, U3, V1, V3. Entonces, eso de aquí lo podemos escribir así, o podemos agrupar. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir como U1 más V1 más V1 más V3. Y seguiría siendo la suma de este más este. Entonces, sí cumple con el primer axioma. Entonces, vamos a revisar si cumple con el tercer axioma. Digo, con el sexto. El sexto axioma me dice que C por V me debe dar un elemento del mismo tipo. Si yo hago eso, multiplicando C por cada uno de los que está aquí, voy a obtener C por 1 más C por U1 más U3 y U3. C por U3. Este de aquí más este de aquí me da esto de aquí. Pues sí, sí lo hace. C por U1 más C por U3. Entonces, este de aquí sí es la suma de esto, por lo tanto, cumple con el axioma número 6. Y como sí cumple, entonces este de aquí sí es un subespacio vectorial. ¿Pregunta? No, Miss. Nada más hay que entender, si tengo un subconjunto de un espacio vectorial más grande y también forma un espacio vectorial, estoy hablando de un subespacio vectorial. Entonces, pues ya, si no hay preguntas, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Pues gracias por atender la clase, que tengan bonito fin. Más tarde les subo el video. Gracias, Miss. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias.